El hierro, piedra angular elemental de la historia humana, se ha encargado de forjar una narrativa de transformación y progreso que abarca milenios, desde sus humildes orígenes como un simple ingrediente natural, hasta desempeñar un papel fundamental en la configuración de las sociedades prehistóricas. Su evolución ha ido trazando un camino de ingenio y adaptación que no se ha detenido hasta nuestros días. Por lo que, a continuación, nos embarcaremos en un viaje a través del tiempo para explorar un poco su historia y revelar algunos secretos que muy pocos conocen sobre su desarrollo. Hey, ¿qué tal, belicistas? Qué gusto tenerlos aquí. Sí, lo sé. En un principio había dicho que este video se iba a tratar sobre el acero de Damasco, pero luego de investigar un poco y de conseguir un buen libro que hablara más a profundidad sobre el tema, me di cuenta de que todo lo que engloba a este tópico es bastante interesante y poco conocido, por lo que pensé que sería mejor hacer una serie de mini documentales que hablara a profundidad sobre la historia de este tipo de acero a lo largo de 4 milenios. ¿Les gusta la idea? Yo soy Roderich y ahora sí, comenzamos. Interrumpimos este capítulo de Yo Soy Roderich para anunciar que la taza del casco alado del señor ya no es nuestra patrocinadora. Pero sí la colección belicista de corazón. No importa si te enfrentas a dragones o a reuniones aburridas, es momento de que vistas el lema de un verdadero guerrero. Disponible a través de Teespring. Más información en la descripción. Según se dice, el hierro más antiguo utilizado por el hombre proviene de lo más profundo del cosmos, concretamente de algunos meteoritos que chocaron contra la Tierra millones de años atrás. Y lo que lo distingue de las otras variaciones del mineral es la relativamente baja presencia de níquel, siendo Groenlandia uno de los lugares en los que impactaron algunos de los aerolitos más grandes jamás encontrados, cuyos beneficios serían aprovechados por una multitud de generaciones. En América Central y del Sur, los aztecas, mayas e incas utilizaban el hierro de los meteoros mucho antes de siquiera conocer el arte para aprovechar sus propiedades. De hecho, se piensa que lo consideraban en extremo valioso, por lo que limitaban su uso a joyas y objetos religiosos. Como tal, la aleación del hierro meteórico a menudo contiene un porcentaje de níquel que oscila entre el 5 y el 26%, en conjunto con pequeñas cantidades de cobalto que no suelen exceder el 1%, así como algunos vestigios de azufre, fósforo y carbono. A menudo se piensa que esta clase de aerolitos metálicos provienen de planetas que ya han pasado a mejor vida, pero, como es lógico, esto último no ha podido comprobarse del todo. Por otra parte, el hierro telúrico, más difícil de encontrar que su contraparte, puede hallarse en estado nativo en los basaltos u otras formaciones de rocas volcánicas en forma de pequeños granos o nódulos, y a menudo contienen un alto volumen de níquel, pudiendo alcanzar el 70% de su composición total sin problema alguno, cosa que acaba por diferenciarlo del hierro terrestre, que, a diferencia de su allegado, se encuentra a manera de mineral y no en configuración metálica, y normalmente carece de cualquier porcentaje de níquel. Si la producción de hierro por método de reducción, un proceso por el cual se elimina el oxígeno y otros componentes del metal sin fundirlo, se descubrió antes del 2000 a.C., permanece siendo objeto de controversia. Más aún, la presencia de hierro no meteórico no siempre está asociada a actividades mineras locales, puesto que, en Egipto, lugar en el que abundan los yacimientos pétreos del componente, no existen indicios de explotación, cosa que muy seguramente se debió a la ausencia de bosques capaces de suministrar el carbón vegetal necesario para llevar a cabo el procedimiento. Cabe señalar que, en realidad, transcurrieron varios milenios entre las identificaciones fiables de artefactos elaborados en hierro y lo que propiamente se conoce como el inicio de la Edad de Hierro. Una de las explicaciones más obvias es la inherente dificultad de extraer el material con los procesos de la época, puesto que aquellos utilizados para conseguir oro y cobre no eran aplicables. De hecho, el hierro obtenido mediante los procesos más primitivos no debió considerarse un material atractivo, puesto que era puro y muy maleable, por lo que solo podía utilizarse para la fabricación de adornos inofensivos, aunque debieron haber sido bastante caros. Después del aluminio, el hierro es el segundo metal más abundante de la corteza terrestre. Los principales minerales derivados de este tienden a ser óxidos, carbonatos y sulfuros, por lo que el procesamiento por lavado y trituración es exactamente el mismo que se practica para refinar los demás elementos.
Los depósitos de hierro pueden reconocerse con facilidad debido a su coloración rojiza producida por la herrumbre, un ingrediente que a menudo era aprovechado para la elaboración de pigmentos. En los primeros procedimientos de depuración del hierro, el mineral, previamente lavado y triturado, se calentaba en un fogón elaborado con arenisca y arcilla que simplemente era conocido como horno bajo, aunque en un principio esta chimenea era poco más que un orificio en el suelo. La temperatura alcanzada dentro de estos instrumentos era insuficiente para garantizar la fundición del elemento, por lo que el óxido era reducido por el carbono en estado sólido, dando lugar a un aglomerado esponjoso, que posteriormente sería conocido como lupa, una formación generada a partir de la compresión de las partículas de hierro, óxido residual y fragmentos de carbón. La lupa debía calentarse una segunda vez para luego martillarse durante un buen rato, expulsando así las incrustaciones de escoria residual mientras se formaba una masa más compacta. El hierro obtenido de esta forma era demasiado puro, ya que el orín de los demás elementos no podía condensarse bajo estas condiciones. Asimismo, como su contenido en carbón era mínimo, la aleación final tenía la cualidad de ser bastante maleable. El hierro puro podía carburarse mediante una simple soldadura por contacto con un aglomerado que tuviera un mayor porcentaje de carbono, siempre recurriendo a una serie de madrazos con el metal al rojo vivo. Si el trabajo se realizaba de manera correcta, los conglomerados se machacaban y entremezclaban, difundiendo el carbón a través de las partículas ferrosas, lo que resultaba en una homogeneización absoluta de sus propiedades. Las propiedades del hierro dulce, que es aquel al que se le han quitado todas las impurezas, también podían transformarse mediante un tratamiento adicional conocido como cementación, mediante el cual el carbono se difundía a lo largo y ancho del metal. Las temperaturas alcanzadas en ese entonces permitían que las partículas de carbón penetrasen hasta aproximadamente 1 milímetro, algo que no era mucho para ser sinceros. Sin embargo, la ventaja de este proceso era que podía llevarse a cabo de manera local, para reforzar ciertas zonas de interés, como bien pudieron haber sido bordes afilados o pequeñas esferas metálicas que, ahora sí, podían unirse para generar un tocho con una resistencia aumentada. Si bien la producción de hierro mediante la fundición parece haberse conocido en China tiempo atrás, se dice que fue la primera nación que utilizó los productos derivados del mismo de forma activa. Se ha sugerido que estos desarrollos se vieron facilitados por la presencia de minerales ricos en fósforo cerca de la región, puesto que este elemento reduce el punto de fusión de la aleación. Además, los hornos mandarines habían sido diseñados y fabricados de manera ingeniosa con refractarios de arcilla de alta calidad, que se utilizaban en conjunto con fuelles de piel de animal. También se desarrollaron varias técnicas originales para transformar el hierro fundido blanco, que es aquella aleación en la que la solución de carbono no es capaz de generar grafito en su solidificación, en acero mediante un tratamiento térmico de descarburación, así como por medio de las actividades combinadas de forjado y calentamiento. Durante la dinastía Han, se removió el contenido de carbón del hierro fundido para transformarlo en hierro dúctil, a la vez que, 6 siglos en el futuro, se inventaría una técnica para hacer lo contrario, carburizando el metal al sumergirlo en hierro fundido, para luego someterlo a una rigurosa serie de ciclos de forjado y plegado para producir una aleación uniforme de media concentración de carbono. En África ecuatorial, las prácticas neolíticas fueron continuadas directamente por una edad de hierro, sin una edad de cobre o bronce en el intermedio. El análisis y la datación de muchos artefactos pequeños parecen indicar que la metalurgia del hierro en la zona se remonta, por lo menos, hasta 3 milenios antes del nacimiento de Cristo. A su vez, se ha sugerido que la obtención del estado líquido del material se consiguió gracias al empleo de hornos que se llenaban con aire caliente presurizado. Aunque, lo que en verdad contribuyó a la causa fue que el mineral de la región ostentaba un alto porcentaje de fósforo, lo que, en conjunto con las propiedades de la flora de los alrededores, facilitaba la fusión de la aleación. La fundición del hierro por crisol es un procedimiento que se inventó en el este de Asia aproximadamente 1 milenio antes del nacimiento de Cristo. Para empezar, los recipientes eran distribuidos en pequeños lotes de 20 unidades, en los que se depositaban pequeñas cargas de hierro, obviamente, carbón vegetal de bambú y hojas de plantas específicas. A continuación, las crasas se sellaban herméticamente y se calentaban durante un largo periodo de tiempo a una temperatura de por lo menos 1200 grados, para luego dejarse enfriar. Cabe mencionar que,
En la mayoría de las ocasiones, la lupa todavía contenía partículas de óxido que, al fundirse, generaban una especie de capa protectora de escoria en la superficie del lingote. El hierro preparado de esta manera se diferenciaba de otros tipos de amalgama debido a su alto contenido en carbono, que muchas veces alcanzaba el 1% de la composición absoluta del lingote. Este método comenzó su propagación con lentitud, iniciando su trayectoria en Asia para continuar a través del Oriente Medio, Irán, Turquía y Rusia. Como dato curioso, diré que este sistema de producción dejó de utilizarse en el año 1856 de la era moderna, cuando se inventó el vigente procedimiento Bessemer para fabricar acero fundido a una escala industrial. Finalmente, alrededor del año 1500 a.C., la mayoría de las técnicas de fundición se practicaban en la región del Cáucaso, al noreste de Turquía. Desde allí, esos conocimientos se propagaron a los pueblos etruscos y catalanes, y de allí a los condados celtas restantes, comenzando así una agresiva expansión a lo largo de todo el continente europeo. Imaginen por un momento que forman parte de una tribu primitiva. ¿Cómo creen que explicarían la caída de los meteoritos? Aquellos aerolitos que contienen el material con el que se fabrican armas y herramientas que facilitan sus labores diarias. Bueno, déjenme decirles que la mayoría de las civilizaciones le atribuyeron al hierro un carácter divino, lo que, a su vez, explicaría el porqué de los cultos dedicados a la adoración de tantos astros. El hierro de los herreros nacía del fuego, fuego que era adorado, temido y odiado, fuego al que incluso se le atribuía un poder mágico, que bien podía ser benéfico o maléfico. Para algunas personas, el hierro encargaba un espíritu diabólico, puesto que, a diferencia del oro, la aleación fundida era presa de la oxidación, lo que, a su entender, la volvía un material impuro, maldecido por su ininterrumpida degradación. En Egipto, el hierro era conocido como hueso de Set, puesto que se consideraba una de las perfecciones propias de la esencia de la divinidad asociada con la violencia, el peligro del desierto y las tormentas. Más recientemente, los israelitas de la época del rey David mostraron una aversión similar al material, prohibiendo el uso de herramientas férreas para cortar las piedras de los altares. Por su parte, los griegos clásicos compusieron una oración pensada para evitar la oxidación del compuesto, mientras que los africanos comenzaron a acusar a los instrumentos fabricados con el elemento de alejar a la lluvia de los terrenos arados con ellos. Para este punto, es más que evidente que los mitos que giran en torno al hierro yacen cargadas de prácticas impresionantemente reveladoras, al menos en cuanto a las creencias de cada pueblo. Del mismo modo, la actitud hacia los herreros fue diferente en cada civilización. En algunos sitios, se decía que aquel que controlaba el fuego debía ser venerado, pues forjaba armas a imitación de los divinos forjadores, que equiparon a los dioses con el trueno y el relámpago, convirtiendo a la herrería en el único oficio lo suficientemente noble como para ser practicado por las divinidades. En otros lugares, aquel que dominaba el fuego inspiraba miedo, puesto que realizaba una obra demoníaca. Ciertas prácticas rituales, procedentes de Babilonia y África, organizaban sacrificios colectivos que muchas veces incluían a seres humanos y a embriones de los mismos, con el objetivo de provocar que el cosmos trabajara a su favor. Sin importar la percepción de cada individuo, no cabe duda de que el herrero era una figura importante entre la sociedad, que fungía a la vez como artesano y como hechicero. El herrero supervisaba la preparación de los hornos y los preparativos para la fundición, siendo también el gran maestro de una ceremonia que celebraba la separación del mineral de la oscuridad, para dotarlo de luz con ayuda de las llamas. La historia de la metalurgia puede rastrearse a partir de la evolución de una multitud de artefactos distintos. Sin embargo, las armas, desde el más simple de los cuchillos hasta el poderosísimo AC-130, ¡putas maricas!, siempre han sido las primeras en beneficiarse de los avances tecnológicos. Si bien el armamento pensado para el combate cuerpo a cuerpo fue el indiscutible gobernante de las batallas durante al menos 3 milenios, la espada fue uno de los más reconocidos artilugios al fungir como un artefacto sagrado, que representaba el estatus social de aquel que la empuñaba.
Fue gracias a este papel simbólico que aquellas cuchillas ricamente decoradas fueron conservadas con mucha precaución, transmitiéndose como herencia de generación en generación. Forjar una espada iba más allá de realizar un simple trabajo artesanal, era un trabajo divino. La creencia común dictaba que el herrero, así como su entorno, transferían cierta fuerza a la navaja al momento de darle forma. Los aspectos religiosos yacían claramente ilustrados en las inscripciones de versos del Corán en las hojas de origen musulmán, mientras que, en los países católicos, a los caballeros se les bendecía su arma durante la ceremonia de doblaje. Asimismo, en Japón se grababan mensajes de inspiración budista o sintoísta en las ya de por sí veneradas katanas, un símbolo tangible del honor de los guerreros samurái. En conclusión, al rastrear la evolución de la producción del hierro a través del tiempo, acabamos por descubrir no solo la transformación de un elemento natural, sino también el desarrollo de la misma humanidad. El viaje desde el hierro meteórico hasta el desarrollo de herramientas y armas tradicionales enseña la capacidad innata del hombre para adaptarse, innovar y aprovechar los materiales del entorno que lo rodea. Yo soy Roderich y les deseo un excelente resto de día. Hasta la próxima.